Muy bien, bienvenido a la clase de PVC del día de hoy. Tengo con ustedes el agrado de poder continuar con lo que habíamos quedado el fin de semana pasado. Habíamos llegado hasta el versículo, estábamos en el capítulo 11 de Mateo, los últimos versículos y de importancia que tienen. El versículo 25 y 27 dice de esta manera: en aquel tiempo respondiendo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y el versículo 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hasta ahí vamos a ir con la importancia que tiene estos dos versículos hablando acerca del reino de los cielos. Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos y era necesario, ¿sí? Con esta declaración que Jesús está haciendo, que el Señor se lo había escondido, este misterio, porque para ahí, para ese tiempo era un misterio, y el Señor es revelado el plan de salvación para aquellos que eh, los llaman en esta ocasión a los niños, a los pequeños. Y está hablando especialmente de los niños. El Señor está haciendo una alegoría con este versículo. El Señor hace una alegoría, hace una comparación, ¿sí? Porque hace la comparación de aquellos que se les es revelado como niños. ¿Por qué? Porque un niño no duda en creer. Yo me acuerdo cuando Mauro era pequeño y tenía muy corta edad, yo le decía, mirá, hijo, este color es azul. Y él no dudaba que ese color era azul. Entonces seguramente después iba al colegio y a sus compañeros, cuando veía un color así parecido al que el papá le había dicho que era azul, seguramente él tenía sus discusiones y decir, este es azul. De hecho, me pasó algo que una experiencia personal. Escuchen esto. Mauro tenía 4 años, o 3, póngale, iba a Salita, no, 4 años tenía, iba a Jardín, a un colegio que era eh, evangélico, porque nosotros nos convertimos al Señor y lo primero que hicimos es, acá a la vuelta yo tengo un colegio, pero el colegio que tengo acá a la vuelta donde yo estudié es un colegio católico. Entonces empezamos a conocer al Señor con Marcela y empezamos con la disyuntiva de qué hacemos. O lo mandamos a un colegio católico y aprende cosas que no le va a convenir aprender porque no tienen la verdad. Entonces empezamos en esa disyuntiva. Entonces empezamos a averiguar porque él a su corta edad iba a un colegio del Estado acá a la otra cuadra cuando hizo salita de 3. Y él se la pasaba diciéndole a todos los chicos, diciéndole, vos sos cristiano, vos sos cristiano, vos sos cristiano. Entonces, con Marcela nos vimos conmovidos sobre esta situación y siempre para mí la educación de mi hijo fue muy importante. Entonces, conseguimos el colegio evangélico de San Justo y él estudió toda la primaria, hizo desde jardín, primaria, hizo en el colegio evangélico de San Justo, el Bautista, que está acá cerca de casa. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Eh, yo congregaba en una iglesia que nos habían enseñado acerca de la Navidad y el significado que tenía la Navidad para nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Y el significado espiritual también acerca de la Navidad, pero en el sentido de que no estaba la visión de la iglesia donde congregábamos, no estaba de acuerdo con los árboles de Navidad y con las pelotitas de Navidad, que eso es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces, aprendió él escuchando esas charlas y, y él escuchó, lo asimiló y lo creyó. Y con la corta edad que tenía, nosotros hacíamos estudios bíblicos en esa congregación,
y uno de los estudios bíblicos era acerca del significado de la Navidad. Resulta que yo olvidé este suceso. Resulta que a fin de año en el colegio evangélico agarra y la maestra le dice, a ver chicos, dice, saquen una hoja, vamos a hacerle una cartita a Papá Noel. ¿Para qué dijo él? La agarró Mauro y se paró con su corta edad, se puso de pie y dijo, no, usted no me puede decir eso. Le dice, porque este es un colegio evangélico. Usted no le puede enseñar, porque Papá Noel no existe, le dijo Mauro, adelante de todos los niños. Imagínense, la maestra no sabía dónde meterse, porque en ese colegio el 80%, el 85% eran evangélicos, pero el resto, 15% restante, no. Entonces imagínense cómo esto causó una controversia en el medio del aula y la maestra después me citó a mí, me contó lo que le había pasado. Nada, la maestra se reía y decía, pero en el lío que nos ha metido Mauro, dice, con su corta edad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La importancia de que el Señor en estos versículos estaba diciendo que es revelado a los niños, ¿sí? No está hablando puntualmente que el Señor le revela el plan de salvación a los niños, sino está hablando puntualmente a las características que un niño tiene. Cuando aprende el niño en sí, cuando el niño aprende, no duda. El niño aprende y no duda. A lo que decía al comienzo. Si yo a mi niño le enseño los colores y yo le digo, este es azul, y él lo va a asimilar que es azul, y cada vez que vea un color parecido a ese es azul. No va a dudar si es rosa, no va a dudar si es blanco, no va a dudar si es negro, no va a dudar. Él va a creer y va a estar convencido de eso que ha adquirido y ha aprendido. Entonces, Jesús está diciendo en estos versículos, como vos me diste este plan de salvación, fue necesario dárselo a aquellos niños, se lo revelaste a los niños, lo guardaste a los sabios del momento. ¿Quién hacía referencia a los sabios del momento? A los fariseos, aquellos que eran conocedores de la ley y que eran legalistas sobre todas las cosas. Entonces Jesús está diciendo, te lo revelaste a los niños, poniendo en comparación con los sabios. Te lo revelaste porque aquellos que le es caído el Evangelio, lo aceptan, no dudan, no tienen dudas de que es la verdad. Y así es como que el Señor nos revela a cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de haber escuchado el plan de salvación, de haber escuchado la verdad y creerlo como niños, ¿sí? A lo que Jesús estaba haciendo en estos versículos acerca de puntualmente la característica que tienen los niños. Luego, versículo 28, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ustedes están viendo una imagen ahí, en la imagen que tienen ahí en la pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un yugo? Puntualmente un yugo es esto que están viendo, ¿sí?, en la pantalla. Ahora, dice Jesús que su yugo es liviano, y ahora vamos a ir a especificar por qué Jesús decía que su yugo es liviano. Miren, ¿para qué sirve esto? Porque yo lo veo ahí y digo, pues sí, es un elemento de madera con dos lazos, ¿sí?, como para agarrar algo. Pero miren ahora, si yo les pongo esta foto, ustedes se van a dar cuenta para qué sirve el yugo. Ahí está. ¿Ven? Para eso servía un yugo. Esta palabra es muy conocida cuando hablamos de yugo, por aquel mensaje que Pablo, es consejo que Pablo le da a la iglesia
y le dice que no se unan en yugo desigual, ¿sí? En el matrimonio. No se unan a yugo desigual. ¿Eh? Puntualmente, ¿por qué? Porque el yugo es necesario porque se le ponían dos bueyes, ¿ven? Dos bueyes, y era una herramienta fundamental para el arado en los tiempos de Jesús. Ese instrumento era necesario para poder arar la tierra. Era un instrumento muy, pero muy común. Y como ven, ahí a continuación, en esta foto que están viendo, es necesario que sea una yunta de bueyes. Era de a dos, de a pares, que eran llevadas para poder arar la tierra. Entonces, y, o sea, ¿se imagina que usted es uno ahí y el otro es Jesús? ¿Se imagina que es un trabajo en conjunto? Y en esto tiene que ver el trabajo en conjunto que nosotros hacemos junto al Señor. Pero ¿qué trabajo es delegado? También el de arar la tierra. También el de poder arar la tierra para sembrar la semilla de la salvación para las personas que oyen el mensaje de salvación a través nuestro. La importancia que tiene esta palabra cuando Jesús dijo, mi yugo es ligero y liviana es mi carga. ¿Por qué el yugo del Señor es liviano? ¿Por qué el yugo del Señor es liviano en comparación a qué? Mire este versículo. Salmo 38, versículo 4 dice, porque mis iniquidades, porque mis pecados, se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada, se han agravado sobre mí. ¿Por qué entonces quiere decir esta palabra acerca de que el yugo del Señor es liviano? Porque comparado al yugo del pecado, ¿sí? Comparado al yugo del pecado y de la esclavitud antes de haberle conocido a Jesús, es una carga muy pesada. Mire cómo lo describe este Salmo 38, versículo 4. Porque mis pecados se han agravado sobre qué? Sobre mi cabeza. Sí, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque cuando habitábamos en el pecado, cuando habitábamos en la inequidad, en el pecado, el pecado tiene un peso de culpa. El pecado tiene un peso de culpa muy, pero muy pesado, que solamente la cruz del Calvario puede hacerlo liviano y sacarlo de encima nuestro. Por eso el Señor está declarando, ¿sí?, que es su yugo es liviano. Pero ¿qué significa también que el yugo del Señor sea liviano? Que cada vez que nosotros conocemos al Señor, tenemos una responsabilidad por delante de poder compartir el Evangelio. Y a ese yugo también hace mención Jesús, ¿sí? Porque su carga es liviana, porque la carga de Él sobre nosotros es solamente poder compartir el Evangelio. Y sin embargo, la carga del pecado sobre nosotros es la culpa, el estar mal espiritualmente, la bajeza espiritual. Eso tiene que ver con el pecado. Entonces, en comparación, estas dos, una es pesada sobre nuestra cabeza, que es el yugo del pecado, y el yugo del Señor es el poder compartir el Evangelio. Y es liviano, da gozo, da paz, ¿sí? Poder compartir el Evangelio con alguien y que esa persona oiga el mensaje de salvación y pueda aceptar a Jesús en su corazón, es una perla que no tiene comparación. Por eso, a eso hace referencia Jesús cuando dice que debemos
descanso. Y el descanso que Jesús promete ahí, porque dice, yo les daré descanso, ¿sí? Y hallarás descanso, dice, para vuestras almas. El versículo 29 dice, y hallarás descanso para vuestras almas. Tiene que ver con la redención recibida por Jesús, por la salvación. A eso está haciendo mención. A eso pura y exclusivamente hacen mención con que hallaremos el descanso eterno, ¿sí? Para nuestras almas. Ahora, ahora sí, eso había quedado pendiente la clase pasada, me pareció importante porque es un tema importante porque muchos por ahí nos cuesta comprender qué significa con que venid a mí, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, tenía que aclararlo para que podamos ahora ingresar al capítulo número 12 de Mateo. ¿Sí? Hoy vamos a entrar en el capítulo número 12 de Mateo y vamos a llegar hasta donde lleguemos y así continuaremos la próxima clase. ¿Sí? Pero vean aquí lo que dice Mateo 12, del 1 al 8, dice los discípulos de Jesús recogen espigas de trigo en el día de reposo. ¿Por qué? Porque había una ley. En el Antiguo Testamento estaba la ley del día de reposo. Habían los vio que Génesis dice que Jesús, eh, que Dios mismo, luego de hacer la creación, Dios Padre, luego de hacer la creación, trabajó en los 6 días y fue creando, y dice que al séptimo día descansó. Entonces luego eh, Dios le da la ley a Moisés y dentro de la ley de Moisés decía esto mismo, que las personas debían trabajar 6 días, pero el séptimo día debían descansar. Y esta era una ley que cumplían a rajatabla, ¿sí? Aquellos fariseos, ¿sí? Conocedores de la ley, cumplían esta ley a rajatabla. Quiero aclarar que hay iglesias dentro de lo que vendría a ser una rama del, de la línea protestante que siguen cuidando el día de reposo y le llaman el Sabbat, ¿sí? Lo que es conocido como el Sabbat para los judíos, y el día de reposo ellos le llaman el sábado, de ahí viene Sabbat, y por eso tiene que ver con el calendario, veo que el pastor le dice que el domingo es el primer día de la semana y es la primicia de la semana, porque el séptimo día, estamos por ahí, estamos confundidos, el séptimo día por el calendario gregoriano que nos rige, el séptimo día es el día sábado, por eso de ahí viene su nombre Sabbat, de sábado, ¿sí? Es el día sábado, es el día séptimo. El día domingo es el primer día de la semana. Sin embargo, nosotros, por el catolicismo, digamos, y las decisiones papales, porque como yo ya les había enseñado que el calendario que tenemos es un calendario gregoriano, porque está hecho por el Papa Gregorio, entonces nos rige de que el día domingo es conocido como, ya, popularmente, veo que los domingos se descansa. Bueno, en realidad eh, era el día sábado. Así era la costumbre en aquel tiempo de Jesús. Entonces tiene que ver con que hay iglesias que el día guardan todavía religiosamente el día sábado. Entonces, ¿qué tiene que ver? Acá hay algo que el Señor nos va a enseñar en estos versículos del 1 al 8, que es algo fundamental, que es misericordia quiero y no sacrificio. Recuerden esta frase, misericordia quiero y no sacrificio. Y muchas veces nosotros queremos llegar a Dios por sacrificio. Y sin embargo, Jesús nos está enseñando que la manera especial de llegarle a Él, para tener comunión con Él, es a través
de la misericordia con aquel prójimo, misericordia con aquel que la está pasando mal, misericordia con aquel necesitado al que le podemos extender la mano. Entonces recuerden en estos versículos, vamos a encontrar que Jesús dice misericordia quiero y no sacrificio. Tengan eso en mente. Los discípulos tuvieron hambre, pero el día de reposo, pero era el día de reposo. Los discípulos tenían hambre. Entonces, este es el quiebre entre Jesús, en estos versículos, es el quiebre entre Jesús y los fariseos. ¿Eh? Este es el punto de no retorno. De aquí en adelante, Jesús estará en la vereda del frente ante la religiosidad, ¿sí? Marcando una diferencia constante, ¿sí? Marcando con mucha rigurosidad que la religión no te acerca a Dios, sino que todo lo contrario, te aleja. Miren lo que dice Deuteronomio 25, 23-25. ¿Por qué vamos a analizar este texto de Deuteronomio? Porque dice de esta manera, mire, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz de la mies de tu prójimo. ¿Qué tiene que ver, Lucas? ¿Qué significa esto? Sencillamente había una ley, también dada, siempre que hacemos mención a la ley, es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y en esa ley también estaba este artículo, vendría a ser, que decía, cuando entres en la mies de tu prójimo, imagínense, cuando entres al campo de tu prójimo o cuando pases por el campo de tu prójimo y esté sembrado, podrás arrancar espigas con tu mano. ¿Para qué podrás arrancar espigas con tu mano? ¿Para qué? Para poder alimentarse, ¿sí? Pero acá la ley dice, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. ¿Por qué? Porque eso sí ya era considerado robar. Era considerado robar. Era necesario, ¿por qué? Y en esto hay una gran experiencia que podemos aprender de Dios. Dios es un Dios que incluye, que no excluye. Dios es un Dios que siempre está pensando en el necesitado. Y esta ley era para aquellas personas que eran pobres y que tenían necesidad. Hay un ejemplo bíblico que es la historia de Ruth. La historia de Ruth, y en el libro de Ruth, cuando lean en el Antiguo Testamento el libro de Ruth, declara de que Ruth se muere su esposo, queda viuda, queda sola, entonces dice que va a recorrer los campos y dice que ella se alimentaba de lo que caía de los carros. Y eso le era permitido, ¿por qué? Porque esta ley lo decía. Es el ejemplo más común que puedo declararles el día de hoy. Enseña, o sea, que este versículo en Deuteronomio enseña que si había necesidad de hambre, era permitido recoger espigas para saciarse. No le era permitido meter la hoz para cosechar con el fin de obtener lucro, ya que eso sí perjudicaría al prójimo como si fuese un robo. Pero mientras que era para alimentarse diariamente, les era permitido. Esto ilustra el corazón de Dios de ser el que siempre incluye a las personas y nunca el sacar provecho sobre otros. Es impresionante poder entender lo que Jesús estaba, porque le vienen a cuestionar, ¿sí? Le vienen a cuestionar de que era día de reposo y que los discípulos estaban arrancando espiga. Entonces, ¿cómo puede ser? Hoy es un día de descanso. ¿Por qué están cortando espigas? Le dicen a Jesús. Entonces Jesús, ¿eh?
recordando que es lícito, ¿vio? Porque por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Entonces le está dando la nueva interpretación, como solemos decir desde que leímos el Sermón del Monte hasta aquí, como Dios le va dando una nueva interpretación a lo que a la ley. Dice, viendo el reclamo de los fariseos, debemos tomar el ejemplo puesto por Jesús. Jesús da un ejemplo y habla de David. Dice que el rey David en cierta ocasión también tuvo hambre. ¿Por qué? Porque David estaba siendo perseguido por Saúl. David había sido ungido rey, entonces Saúl lo empieza a perseguir a David y David empieza a escapar de Saúl y no iba solo, sino que iba con un par de personas que lo seguían a David, que lo cuidaban, que estos luego van a ser sus guerreros, ¿sí? Ahora, sus comandantes, estos que le fueron fiel y lo seguían a David, dice que entre que iban corriendo y les agarró hambre, se metieron dentro del templo. Entonces, en el dentro del templo, si o sea, en el tabernáculo, se encontraban los panes de la preposición. Eran unos panes consagrados pura y exclusivamente, eran panes consagrados pura y exclusivamente para que solamente los podían comer los sacerdotes que ministraban las cosas de Dios, solamente era permitido para ellos que lo puedan comer. Sin embargo, Jesús saca este ejemplo a la luz y dice, ve que le fue lícito, que ellos pudieron alimentarse y esto no les fue contado por pecadores, a pesar de que ese pan era preparado solamente para los sacerdotes, se le fue permitido alimentarse David y las personas que lo acompañaban, y no les fue contado por pecado. Entonces Jesús está haciendo esta comparación y explica la historia que sucedió con David. No les fue contado por pecado. Sus discípulos entregaron sus empleos para seguir a Jesús. ¿Recuerdan que yo les conté que ellos dejaban todo para seguirlo en aquel tiempo? Dejaban sus empleos, dejaban absolutamente todo por seguirle a Jesús. Entonces, era necesario que ellos se alimenten, era necesario que ellos puedan, por lo tanto, le era lícito poder recoger aquellas espigas de trigo. Entonces, para poder defender aquella circunstancia, aquella acusación que le estaban haciendo sus discípulos, Jesús trae a memoria la historia del rey David y la argumenta con ello y la defiende a través de esta historia, ¿sí? Entonces, podemos aprender de que Dios está más interesado en que tengas compasión por las personas, o sea, que tengamos misericordia y no añadir religión llenándonos la boca de que servimos a un Dios, ¿sí? De que servimos a Dios, llenarnos la boca de que servimos a Dios. Este es un llamado también a ser genuinos. Ojo con el legalismo. En estos versículos lo que podemos aprender es ojo con el legalismo. Ojo con no caer en el legalismo, ¿sí? Y esa es una lucha constante, que debe tener el cristiano por siempre que estés en la disyuntiva de acusar a alguien, porque mirá cómo se viste, mirá cómo, mirá dónde está, mirá lo que está haciendo, mirá cómo se expresa, mirá cómo se conduce y empezás a querer acusar la vida de tu hermano y a empezar a, a, a creer que por ahí porque usás corbata eh, calificás para Dios y aquellos que no usan corbata no califican, o aquellos que usan corbata son dignos
de poder servir al Señor, y aquellos que no la usan no, y por ahí porque lo aprendiste así. Antiguamente se usaban mantillas, las mujeres tenían que usar mantillas en la congregación, y sé que muchas veces eh, eh, esto sirvió para acusar a iglesias de que las personas que usaban mantilla acusaban a los que no la usaban, ustedes están mal porque miren, ustedes no usan mantilla. Y aquellos que no usaban acusaban a los que sí, diciendo, miren, ustedes se quedaron en el tiempo. Eh, entonces, Jesús está diciéndonos ni de un lado ni del otro. Ojo con esto. Ojo con la religión. Ojo con la religiosidad. ¿Sí? Ojo con el legalismo. Porque el legalismo no te acerca a Dios. El legalismo te aleja. Los fariseos eran altamente legalistas. Altamente legalistas. ¿Sabes qué? Nosotros hoy escuchamos de Jesús. Nosotros hoy leemos sobre Jesús. Nosotros hoy eh, podemos sentir a Jesús, pero nada se comparará con aquel fariseo que era conocedor de la ley, pero que tenía a Jesús enfrente de sus ojos. ¿Sí? Ellos tenían a Jesús enfrente de sus ojos. Ellos lo tenían ahí, ellos lo podían tocar, ellos podían hablar con él, podían estar en un contacto personal con él, pero el legalismo no los dejó que lo puedan conocer. Entonces Jesús, aparte del Señor enseñarnos de qué significa misericordia quiero, ¿sí? Y no sacrificio, tiene que ver con la religiosidad, con el legalismo. Que nos cuidemos de no caer en el legalismo, ¿sí? Acusatorio sobre la vida de otras personas. Mateo 12, del 9 al 14, nos eh, enseña acerca del hombre de la mano seca. O sea, está el milagro de un hombre que tenía la mano seca y el Señor, cómo el Señor lo sana. Entonces ahí podemos encontrar la importancia de la compasión, de tener compasión por el prójimo. Aquí el interés de los fariseos es al verse ellos amenazados ante los prepotentes señales y la fama que Jesús iba teniendo, porque Jesús iba creciendo su fama. Imagínense, él iba donde iba, sanaba, enseñaba y hacía obras, entonces su fama crecía, entonces los fariseos se veían amenazados por esto. Entonces dice que sacaron a relucir al día de reposo y le quisieron prender a Jesús a través de esto, e insistiéndole una incitándole una sanidad en el mismo día de reposo, para quitarle la autoridad, argumentando no cumplir con la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús da el ejemplo muy práctico y miren lo que hace Jesús, impresionante, toda la sabiduría estaba puesta ahí. Jesús los hace, les cambia, porque ellos le fueron, es lícito poder sanar en el día de reposo. Entonces Jesús lo hace poner en esta situación. Si a ustedes se les cae su oveja en un pozo y es día de reposo, ¿la dejarán ahí para que muera? ¿O por más que sea día de reposo irían a rescatarla? Entonces ellos dijeron, no, la rescataríamos porque es nuestra oveja. ¿Y cuánto más vale la vida de un hombre que está pasando necesidad porque tiene la mano seca? ¿Cuánto vale más la vida de él que la vida de una oveja? No por menospreciar la vida de la oveja, sino porque eh, Jesús conocía sus pensamientos. Entonces, el conocer sus pensamientos los hace poner a ellos en la eh, personificar en ellos esta historia. Entonces, ahí el Señor enseña acerca de que la importancia que tiene la compasión sobre aquellos necesitados. Los puso en el lugar de Dios a los fariseos. Ustedes ayudarán a sus ovejas
y tienen derecho a hacerlo. Yo y yo lo mismo, marcando la importancia en la compasión por aquellos necesitados. Así que el Señor está interesado en que en este texto que podamos tener compasión con aquellas personas que están pasando necesidad. Entonces la pregunta para terminar el día de hoy debería ser esta. ¿Nosotros tenemos compasión por las personas que nos rodean y están pasando necesidad? Nosotros, ¿cómo actuamos por aquellas personas que están pasando necesidad alrededor nuestro y sabemos que podemos extender la mano? Sin embargo, nuestro pecado muchas veces es un pecado de omisión. Decir, bueno, no, yo no lo ayudará otro. Y el Señor hace hincapié en la importancia que tiene la compasión, que podamos tener. Recuerdan los últimos versículos del capítulo anterior, sean mansos y humildes de corazón, como soy yo, dijo Jesús. Entonces tenemos que apuntar a esta característica, a poder tener compasión, a poder tener un corazón dadivoso, a poder bendecir al prójimo, a poder mirar siempre para el costado y ver la necesidad de las personas que nos rodean, ¿sí? Y ayudar a quien podamos ayudar. Al